Vamos a orar. Señor, estamos en esta tarde reunidos porque de verdad deseamos que nuestra adoración, que nuestra canción pueda ser para ti deleitable, que puedas encontrar en nosotros un lugar habitable donde te goces, donde sientas la pasión de nuestro corazón, la gratitud de todas aquellas cosas que tú has hecho con nosotros. Señor, por favor, prepara nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra como es, para recibir lo que tú has preparado esta noche para animarnos, para exhortarnos, para convencernos, que nuestro espíritu pueda estar dispuesto a tu palabra, que pueda estar preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupa tu lugar, por favor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar analizando este pasaje, Lucas 21:36. Si me lo pueden proyectar. Ahí lo tienes en pantallas ya. Lo puedes leer conmigo completo, dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Yo el día de ayer te comentaba que mi intención inicial era, pues, así como está escrito, ¿verdad? Irlo analizando. Pero a la medida que lo iba estudiando, el Señor impresionaba mi corazón que quizá lo que hoy vamos a revisar, ¿verdad? El término velad pues en todo tiempo orando, no tiene sentido si no comprendemos los temas que Jesús enfocó en este pasaje. El día de ayer ya estuvimos analizando lo que es ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hoy nos vamos a enfocar en la instrucción, ¿verdad? La instrucción es velar en todo tiempo orando. Ya vimos los temas que el Señor nos indica, pero vamos a ver ahora la indicación. Así que bueno, como introducción me gustaría que pudieras, te voy a describir una historia, un pasaje que seguramente ya has leído y me gustaría que pudieras imaginarlo. Quiero que imagines a Jesús hincado en el huerto de Getsemaní, orando. Él se ha retirado de sus discípulos, 3 de ellos lo acompañaron hasta el huerto, los dejó en un lugar con una instrucción y les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él avanzó un poco de espacio, se hincó, comenzó a orar. La Biblia registra que su oración empezó él en su oración a pedirle al Padre, si es posible, que pase esta copa de mí. Pero no es lo que yo quiera, Señor, es lo que tú quieras. Y así es como oraba, dicen los autores. Yo imagino que en su mente él comenzó a afligirse de lo que habría de venir. ¿Qué habría de venir? Él sabía lo que venía, él sabía que su hora había llegado. ¿Qué le afligía? ¿La cruz? Yo no creo que le afligiera la cruz. ¿Le afligían los clavos que tendrían que horadar su cuerpo? No creo que eso le hubiera afligido. Tener que enfrentar las autoridades que lo iban a juzgar severamente. No, él estaba dispuesto y se lo había anunciado a los discípulos con anticipación. Pero él estaba afligiendo su espíritu. Lo afligía delante de Dios, Padre, de manera que dice la Escritura que empezó a sudar gotas de sangre porque su oración se empezó a tornar en una súplica.
Y lo que registra los evangelistas es la misma idea. ¿Qué temía? Ser relacionado con el pecado. Porque acuérdate que Él es el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Y tenía que ser relacionado con el pecado, porque Él cargó, dice la Escritura, con el pecado de todos nosotros. Y a causa de ese pecado que habría de imputarse sobre su persona, entonces lo que venía era una separación de su Padre. Jamás lo había vivido Jesús, ni aún estando en sus días en cuerpo humano, ¿verdad? Todo ese tiempo, porque Él lo que buscaba constantemente, y siempre lo vas a ver en los evangelios así, es un tiempo de intimidad con el Padre, un tiempo de relación con Dios Padre en oración. Lo buscaba, lo necesitaba. De hecho, si tú lo lees en Lucas, este pasaje que te estoy describiendo dice cómo era su costumbre. Entró al huerto como era su costumbre, pero en esta ocasión su oración era diferente. Cuando ha pasado un tiempo en donde Él está afligiendo su alma, su espíritu, de pronto va y busca a sus discípulos. Tú conoces la historia. ¿Cómo los encontró? Dormidos, ¿verdad? Les pregunta, ¿no han podido velar conmigo al menos una hora? Si tú lees esta historia en Lucas, está en Lucas 22, el evangelista describe la causa por la que ellos dormían. Ellos dormían de tristeza. ¿Por qué dormían de tristeza? Bueno, porque antes de esta escena que te estoy planteando, el Señor ya les había platicado muchas cosas de lo que ayer estuvimos revisando, ¿verdad? Lo que habría de acontecer. También les había avisado que se tenía que cumplir en Él esas partes de las profecías en donde tendría que ser entregado a los inicuos y tendría que ser afligido. ¿Cómo lo percibieron sus discípulos? Como algo triste, y lo era. Eran acontecimientos de aflicción. ¿Sabes? En esto que te estoy narrando, encuentro que nosotros, los discípulos de Cristo, ante este tipo de avisos que el Señor hace, porque el Señor avisa, corremos el riesgo de tener dos actitudes incorrectas, muy humanas. La primera es querer evadir el tema, ¿verdad? Así de, no, es que no lo entendí, hablemos de otra cosa. O bien, lo que le sucedió a los discípulos, quizás entrar en un punto de apatía. ¿Por qué? Por lo mismo que nos genera este tipo de temas. ¿Qué les generó a ellos? Tristeza. ¿Y cuál fue el resultado de esa tristeza? Apatía. Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación, porque los acontecimientos ya estaban a minutos, ¿verdad? En esta ocasión no era bueno porque en un poco de tiempo, quizás un año o dos, estaban a minutos de empezar a verse confrontados en tomar decisiones importantes, porque los acontecimientos predispuestos con anticipación estaban cumpliéndose. En este caso, que llegarían, prenderían a Jesús, lo llevarían a juicio y tendría que ser entregado en manos de los inicuos, está escrito en Lucas, para entregar su vida. Pero los discípulos tenían estas actitudes, ¿verdad? Los otros así como, ok, suena bien tu tema, pero vamos a hablar de otra cosa, hagamos otra cosa. Y estos tres que lo siguieron al huerto entraron en apatía. Para evitar estas actitudes tan humanas que tenemos, el Señor nos deja este consejo escrito y dice, velen, pues en todo tiempo orando. Ese es el consejo, ese es el mandato para una iglesia que vamos a tener que enfrentar, observar, vivir situaciones que ya están destinadas con anticipación, que ya están ahí, pero tenemos que hacer frente. Así que velar, ¿qué es velar? Es un estado de ánimo despierto, dice el diccionario bíblico, en oposición a la apatía.
¿verdad? Entonces, no velar es apatía. Por eso te decía, los discípulos dormidos por su tristeza estaban mostrando apatía. Pero el velar es un estado de ánimo despierto. Permanecer vigilante, sin permitir ningún tiempo libre. ¿Te acuerdas de Nehemías cuando estaban reconstruyendo el muro? Y de todo su grupo, toda la gente que estaba con él, eran personas que estaban vigilantes, que incluso él escribe y dejó escrito que ni siquiera la ropa se quitaban, ¿verdad? Y que con una mano estaban trabajando, ¿sí? Y con la otra tenían blandiendo sus armas, porque en cualquier momento podían venir a atacarlos. Era gente que estaba despierta, vigilante, estaba dispuesta, estaba alerta, no estaba letargada. Esa es la idea de velar. Cautela en contra de peligros y engaños espirituales. Eso es lo que Jesús le avisó a sus discípulos, nos avisa el día de hoy el Espíritu de Dios acerca de lo que es velar, estar atentos, estar con una actitud de cautela, porque alrededor de nosotros hay engaños diversos que quieren atrapar nuestra mente, nuestra atención, nuestra fe, para robar la sincera fidelidad que tenemos a Cristo. Porque si tú y yo hemos venido al encuentro con Cristo, estamos aquí, Él nos ha lavado con su sangre, somos su pueblo, pero corremos riesgo de que nuestra fe sincera, de que nuestro amor sincero por Él pueda ser embelesado en otras cosas. Así que velar es estar atentos. Te voy a invitar a que revisemos, estamos viendo 21:36 de Lucas, y vamos a ver versículos antes donde Jesús describe qué es velar. Vamos a verlo, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Ya te platiqué qué cosas, ayer lo estuvimos revisando. Cuando estas cosas comiencen, observa el término comiencen, es cuando de pronto sabes que ya un periodo, ayer te decía del parto, ¿verdad? Cuando un suceso que a lo mejor va a durar un periodo largo ha comenzado, ya está mostrando señales de que es el tiempo, que ya empezó esa temporada. Es lo que está diciendo Jesús, comience. No ha llegado, te decía el día de ayer, no ha llegado a lo mejor el momento del alumbramiento, pero ya comenzó. Entonces dijo Jesús, cuando estas cosas comiencen, entonces tú y yo abrimos nuestros ojos, nuestro entendimiento, volteamos a ver a nuestra tierra, nuestro planeta Tierra, y nos damos cuenta que las cosas han cambiado. Tengo pacientes que no son cristianos, no son personas que conozcan las Escrituras, pero me han dicho dentro de las sesiones, es que el mundo que estamos viviendo no es el que yo recuerdo. Se percibe, ¿verdad?, que ha cambiado el escenario mundial. Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor nos dice algo importante, iglesia: erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Léelo conmigo. ¿Por qué? No se ve. Ok, yo te lo leo. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora dilo conmigo: porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, no es tiempo de dormir, de tristeza. No es tiempo de volvernos apáticos, de decir, es que esto me pone tan nervioso que mejor me voy a dedicar a hacer otra cosa, ¿verdad? Terapia ocupacional. Mejor me pongo a hacer algo diferente, me ocupo de otra cosa para no meterme en problemas de ansiedad. No, iglesia, si no es la idea. La idea es avisar para que estemos preparados. ¿Cuál es la actitud de preparación? Dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza. Ahora, este término de erguíos y levantad vuestra cabeza, el Señor me mostraba dos pasajes en donde Él nos invita como iglesia a que levantemos nuestra cabeza ante este tipo de situaciones. Mira, léelo conmigo. Salmo 3, me parece que no se los compartí a las personas que están en cabina, pero se los voy a leer yo. El Salmo 3, versículos 1 al 3 dice así.
Tú y yo lo acabamos de leer hace muy poquito. Y dice de esta manera: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú, Jehová, eres escudo a mi alrededor, eres mi gloria, y aquí es donde cotejamos la idea, y el que levanta mi cabeza. ¿Cuál es el simbolismo de levantar la cabeza frente a tus enemigos? El saber que no estás oprimido, el saber que no estás vencido, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos con anticipación: es necesario que el Hijo del Hombre padezca este tipo de cosas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces hoy nos avisa y dice: cuando tú veas que este tipo de acontecimientos te rodean, en lugar de pensar en la derrota, en el dolor, en me siento triste, esto no puede estar sucediendo, mira la victoria. Te aviso, está a punto de suceder algo glorioso. El día de ayer yo te decía, lo que sigue, ¿verdad? Al final de todo esto, es que tú y yo miraremos a Jesucristo sentado en su trono, gobernando el planeta Tierra y organizando todas las cosas para gloria de Dios Padre. Si tú no crees esto que acabo de decir, yo te invitaría a que recuestiones tu fe. Yo te invitaría a que entonces consideres por qué estás aquí. Si de eso se trata nuestra fe, se trata de creerle a Cristo y de seguirlo. Y si esa no es nuestra esperanza, si no es algo significativo en mi mente y en mi corazón, mirar a Cristo sentado en su trono, reorganizando todo el mundo, recuperando, redimiendo la creación, si para mí no significa nada, entonces que sí, es mi pregunta. ¿Qué significado tendría mi fe? Así que, número 1, levanta tu cabeza ante tus enemigos. ¿Por qué? Porque la victoria es segura. Segundo pasaje, que me parece que tampoco se los compartí a los de cabina, pero te lo voy a leer. Y tú conoces este pasaje, Colosenses 3, del 1 al 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponme atención. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el Señor dijo, muchas gracias por ponerlo. Regresamos al pasaje que estamos revisando de Lucas, por favor, de Lucas 21, 28. Cuando el Señor dijo, cuando veas estas cosas, levanta tu cabeza, ¿verdad? Erguíos y levanta tu cabeza. También se está refiriendo a este consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Y dice, ¿tú has resucitado con Cristo? ¿Sí has resucitado? Entonces busca las cosas de arriba. Cuando hablamos de velar, muchas personas relacionan velar con ser personas circunspectas o estar cuidando lo que te rodea. Y quizá también hay escritores que consideran que velar sería ser introspectivo, es decir, estarnos continuamente revisando a nosotros mismos, nuestras conductas. Permítame un momento, hermano. El Espíritu de Dios hablaba a mi corazón a través de Colosenses 3 y me decía, si tú miras a tu alrededor, te vas a desanimar. Y si te miras a ti mismo, te vas a decepcionar. Mírame a mí, levanta tu cabeza, mírame a mí, porque ya estoy cerca. Mírame, Señor, pero lo que me rodea lo vas a poder interpretar desde mi perspectiva.
Señor, pero yo no soy perfecta. Yo te lo voy a mostrar y estoy trabajando en ti. Tenemos que esperar que sea su perspectiva, que sea su enfoque, lo que nos ayude a interpretar tanto lo que nos rodea como quiénes somos. Porque de otra manera, hermanos, lo único que logramos es sentir tropiezo. Lo único que logramos es sentir decepción, miedo, angustia, otro tipo de cosas, más llenas de ánimo que de fe, ¿verdad? De ánimo me refiero a sentimientos, de tristeza sentían los discípulos. Así que el consejo del Señor es: erguíos y levanta tu cabeza. Y sigue diciendo, ahí en el versículo 28 de Lucas 21, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. La palabra redención la conoces, la conozco, y tiene que ver con ese acto que Jesucristo realizó en la cruz para volvernos a recuperar, ¿verdad? Para comprarnos para el Padre. Esa es redención, rescatar. Tú y yo vivíamos una vida perdida, ¿o no? O algunos se me quedan viendo como, pues todavía, hermano. No, espero que sea parte de nuestro pasado. Vivíamos una vida de tinieblas, de oscuridad, perdidos completamente. Pero hoy estamos cimentados y arraigados en el reino de luz, en el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos recuperó, ¿verdad? Y esa redención tiene que ser consumada el día que Jesucristo regrese. Porque el día en que Jesucristo regrese, las Escrituras nos aseguran que así como lo veremos a Él en gloria, nuestros cuerpos también serán transformados. Y ahora sí, por fin nos podremos deshacer de nuestro cuerpo mortal y corrupto, ¿verdad? Esa lucha constante que tú y yo como creyentes en Cristo tenemos con nuestra humanidad, con esa parte tan tendiente a ser egoísta y a ser complaciente y que ignora a Dios porque esa es nuestra carne y que tenemos que estar luchando y constantemente tenemos que estarla llevando al altar de sacrificio, ¿verdad? Constantemente, Señor, mira, aquí está, la someto a ti, a tu voluntad. Y cada vez, yo espero que cada vez sea más victoria que lucha en nosotros, ¿verdad? Sin embargo, ahí va a estar. Sin embargo, si se ocupan de estas cosas, dijo el apóstol Pedro, no van a ser ociosos. Para eso está, para que nos ocupemos, para que estemos atentos, para que trabajemos en perfeccionarnos en el Espíritu de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vuelva, iglesia, ese día nuestro cuerpo será transformado. Ese día nos veremos a semejanza de nuestro Dios. Yo espero que esto que te estoy diciendo te anime, como anima a una madre a enfrentar el parto, porque sabe que terminando ese proceso, aquí en sus brazos va a cargar y tocar por fin al ser que estaba gestando, ¿verdad? Y así tú y yo podamos tener en nuestro corazón el deseo de que un día veremos a nuestro Rey cara a cara y nosotros andaremos vestidos de pureza, de santidad a su semejanza, porque Él nos ha redimido. Eso es lo que el Señor nos ha dicho a través de este pasaje. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, dice el 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, dice el 30, cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca, ¿qué? El reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo le avisa a sus discípulos, el Espíritu de Dios a través de la Escritura nos avisa a nosotros que cuando este tipo de acontecimientos como los que yo ayer te platiqué, que estamos viviendo, empiecen a suceder, son un aviso de esperanza y de alegría. Nos dijo, tienen que aprender a distinguir
Él ocupa en este pasaje la higuera y de hecho dice, o cualquier árbol, ¿verdad? Tú que tienes jardín en tu casa, te das cuenta que ahorita que es otoño, las plantas pareciera que se detuvieron su crecimiento, muchas de ellas pareciera que mueren. Pero cuando empiezas a ver que brota un retoño, que empieza a crecer, a reverdecer tu planta, tu árbol, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Ya viene la primavera, ya se está acercando, ya está cambiando el clima. Sabes distinguirlo. Y dice el Señor, de esa misma manera, cuando veas que todas estas cosas comienzan a cambiar el clima del mundo, entonces tienes que estar seguro que está cerca el reino de Dios. Este término cerca nos habla de próximo, nos habla de a la mano, nos habla de cuando decimos, ya me vi, ya casi lo toco. Hay cosas que te han entusiasmado de esa manera. Tristemente a veces nos entusiasmamos por cosas finitas y terrenas, ¿verdad? Ya me vi, ya siento ese trabajo en mis manos. Ya estoy a punto de conquistar a ese hombre o a esa mujer. Ya me vi. Esa expresión de a punto, casi lo toco, casi lo logro, es esta expresión que ocupó Jesús, cerca. ¿Verdad? Cuando veas estas cosas, entonces tu corazón tiene que despertar. Estamos hablando de velar. Tiene que despertar para decir, el reino de Dios está muy, muy próximo. Ya estoy a punto de tocarlo. La acción de velar, hermanos, definitivamente tiene que estar acompañada con la oración. No se puede separar, porque de otra manera nuestros sentidos pueden ser nublados y confundidos. Si solamente estoy alerta, te decía hace un momento, circunspecto o introspectivo, pero no estoy dependiendo de una relación cercana con Dios, entonces lo que sigue es confusión. Lo que sigue es una mala interpretación de lo que percibo. Así que por eso el Señor nos dijo en este pasaje que estamos analizando, velad pues en todo tiempo orando. Velar orando. Es un pasaje paralelo, sinónimo a Efesios 6:18. Ese sí lo di en cabina, te lo van a proyectar. Efesios 6:18 dice de esta manera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica. Yo te decía ayer, tenemos que aprender a interceder. Salud. Si tú y yo nos mueve esta información a buscar el rostro de Dios y el consejo de Jesucristo, ¿verdad? Que nos dice, velen, oren, porque sean tenidos dignos de escapar de todas estas cosas y que puedan permanecer en pie delante del Hijo del Hombre. Si has de orar así por ti, ora por los santos, ora por la iglesia, ora por todos. El apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 6 la armadura, versículos anteriores, y habla de vestirnos, ¿verdad? Y básicamente está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Salvación, justicia, verdad, evangelio, fe, espíritu, o la palabra del Espíritu. Nos habla de vestirnos, de revestirnos y cubrirnos con Jesucristo, con su palabra. Mis amados hermanos, cuando llega el versículo 18 ya no está hablando de una pieza de armadura. Y dice el comentarista de la Biblia Plenitud, porque en este versículo ya está hablando de la guerra. Ya está hablando de que orando en todo tiempo ya es ejercitar como soldado una batalla. Este orando en todo tiempo, el término orando, ese verbo, básicamente lo puedes traducir con esta idea. Ya Saidi en un momento nos lo compartió hace poco, cuando a ella le tocó dirigir la oración, y nos platicó que orando significa intercambio de pensamientos y de deseos. Es decir, cuando tú y yo nos acercamos en oración, y ahora que estamos leyendo los salmos de Asaf, lo vimos, ¿verdad? Él llega con determinados sentimientos humanos,
naturales, ¿verdad? Ellos estaban, regreso a la introducción, los discípulos estaban dormidos, dice en Lucas, por tristeza. Ya Rebequita ayer nos hacía ver en uno de los salmos de Asaf, que incluso decía, ni puedo orar, de lo mal que me siento, ni puedo orar. Bueno, orando es que llegas tú con tus pensamientos, con tus ideas, con tus sentimientos, pero al entrar a la presencia de Dios, entonces comienzas a intercambiarlos, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro dice, echando vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y entonces tú te descargas de esos pensamientos y de esos sentimientos y de esas percepciones humanas, y entonces ahí en oración el Espíritu de Dios comienza a hablarte la voluntad de Dios. Te empieza a compartir y a decir, mira, esta es la idea. Esto es lo que tengo para ti. Anímate, mira en mi palabra, recuérdala. Esto te prometo, esto es tuyo. Abrázate esta palabra, porque yo te voy a cumplir. No te miento. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que he compartido para ti. Y ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a hablarte y ya empieza a haber un intercambio de ideas. Orando en todo tiempo con toda oración. Parece un pleonasmo en castellano, pero ese otro término, oración, es otro vocablo que nos habla de un lugar de oración, un punto de encuentro. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, intercambiando ideas con el Señor, en todo tiempo, en tu punto de encuentro. Es decir, ahí donde tú elegiste que vas a encontrarte con el Señor. Muchas veces el Espíritu de Dios ha impactado mi corazón y me ha dicho, me dejaste esperando a cierta hora del día. Oh, ¿sabes cuándo me lo dice? Cuando esa mañana quizá, es que ahora sí no me da tiempo, Señor. Más al ratito. Y empiezo a hacer mi día. Gracias por el día. Gracias por todo lo que tú haces en tu mano. Nos encomiendo mi día. Amén. Ya oré, dice mi mente, ¿verdad? Yo ya oré. Y dice el Espíritu de Dios, no intercambiamos ideas, no llegaste al punto de encuentro. Espero estarme dando a entender, iglesia, porque a veces pensamos que, bueno, Señor, en tus manos, muchas gracias, Señor. O cuando era niña, ¿verdad? Nos preguntaban en la clase, ¿oraste? ¿Cuánto tiempo oraste? Pues oré por el desayuno, la comida, la cena, pues oré, porque mi mamá me obligaba a orar antes de irme a la escuela, ¿verdad? Entonces, sí, no, ya oré. Pero orar, ¿verdad? Esta oración que menciona Efesios 6:18, no es esa palabrería que a veces, bla, 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 ¿verdad? Balbuceamos entre dientes. Es ese punto de encuentro que voy a darle tiempo, porque para que yo pueda descargar lo que pienso y pueda recibir lo que el Señor piensa acerca de determinado tema, se necesita tiempo, ¿verdad? No es cuestión de un día. Ojalá pudiéramos orar un día completo. No es cuestión de un minuto o dos, es cuestión de determinado tiempo. ¿Y cuánto oras? No es cuánto oras, es qué lograste en la oración. ¿Hasta qué punto llegaste? ¿Lograste entender la voluntad de Dios? ¿Te dio una instrucción? ¿Te convenció? Es lo que está diciendo el apóstol. Orando en todo tiempo con toda oración. Y después viene otra fase. Ya te la describí hoy en la introducción acerca de Jesús. Y el día de ayer te la describí con la figura de Esther. La primera vez que visitó al rey fue un paralelo a oración, ¿verdad? Se presentó al patio. Pero la segunda vez, cuando leíamos ya capítulos avanzados, me parece que es el 8, leíamos la figura de Esther arrojada a los pies del rey. Ahí perdió todo protocolo, ¿verdad? Ya se dio cuenta que podía entrar con confianza al trono de la gracia, ¿verdad? Iba a ser recibida, iba a ser escuchada. Llegó a los pies del rey y estando en los pies del rey empezó a suplicar, ¿verdad? Haz algo con este acuerdo, con este edicto, porque está corriendo el tiempo y va a suceder.
haz algo, por favor, haz algo. Y dice que lloraba y le suplicaba. Y es este término, súplica. Es lo que hizo Jesús, te describí al principio, cuando él comenzó a orar, pero después llegó a un punto en donde él sudaba sangre, al punto de que incluso tuvo que él ver, él en cuerpo humano, y dice que se apareció, no dice que descendió, es decir, ya estaba ahí el ángel, pero ante sus ojos se presentó, lo pudo ver como un ángel del cielo lo fortalecía, porque llegó a un punto de súplica. Y cuando hablamos de súplica, estamos hablando de ese estado en el que nuestro espíritu ya está entrando en rogativas, en donde está diciéndole al Señor que haga algo específico, porque además ya recibimos de parte del Espíritu de Dios la voluntad de Dios. Y entonces la súplica no tiene que ver con lo que yo quiero, tiene que ver con lo que he entendido que Él quiere. Cuando he entendido lo que Él está esperando de este suceso, de esta situación, de esta persona, de esto que llevé en oración, y lo he entendido, y me doy cuenta que no coteja con la realidad, ¿verdad? Tú quieres esto, no está sucediendo. Te voy a dar un ejemplo que el Señor a mí me ha llevado en oración. A mí el Señor, antes de que mis hijos nacieran, me dio palabra profética acerca de ellos. ¿Y qué sucede cuando de pronto empiezo a ver la inmadurez de mis hijos? Digo, no coincide, ¿verdad? Lo que yo recibí, lo que estoy viendo no coincide. Y el Espíritu de Dios me mostró esto que te estoy compartiendo. Y me dijo, suplica porque suceda. Si ya conoces mi voluntad, ahora lo que sigue es hazlo real a través de la oración. ¿Me estoy comunicando? Porque ya lo tienes, porque Él ya te lo ha mostrado. Ahora lo que sigue es una súplica específica de lo que Él te ha mostrado. Mis hermanos, esto no tiene que ver con cosas materiales ni físicas. El Señor está registrado en la Escritura, Mateo capítulo 6, versículo 33, tú lo conoces también de memoria. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Versículos anteriores te está hablando de qué me voy a alimentar, de qué me voy a vestir, cuál es el iPhone que voy a comprar. No, ese no, ¿verdad? Pero bueno, está incluido entre estas cosas, porque Jesús dijo, los gentiles las buscan. La gente que no tiene temor de Dios busca esto, ¿verdad? No, pues quiero una mejor casa, la tengo que decorar, se tiene que ver bien bonita, tiene que estar cómoda. ¿De qué me voy a vestir? No, pues es que tengo la misma ropa desde hace como 10 años, ya tengo que cambiar 10 años. Y de pronto este tipo de cosas llega a afligir nuestro corazón. Pero el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo, es que eso va a llegar. El Padre sabe que tienes necesidad. Y dentro de ese contexto dijo, incluso sabe que los pájaros tienen necesidad y los alimenta. Y a las flores las hizo tan hermosas que ni Salomón podía vestirse de esa manera. Entonces son nimianidades. Busca el reino de Dios. Cuando estamos hablando de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, estamos hablando de la justicia del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios en nuestra vida. Velando en ello. ¿Te das cuenta cómo orar y velar están unidos? Velando en ello, estando con los sentidos abiertos, con la mirada puesta arriba en el cielo, atentos, cautelosos, velando en ello, con toda perseverancia y súplica. ¿Te das cuenta? No es solo ora por los demás, ¿verdad? Señor, por favor, mira, aquí está delante de ti todos sus hermanos. Hazlos reaccionar, Señor. Y si no, pues allá ellos. No, no es la oración, es la súplica por la iglesia. La súplica es en el Espíritu, ¿verdad? Dice, y súplica en el Espíritu. ¿Por qué tendría que ser en el Espíritu? Ya te decía, porque a veces nos enfocamos en las cosas de esta tierra. O alguien sabe pedir. Dice el apóstol Santiago en su carta. Dice Santiago 4:3. Pides, pero no recibes, porque pides mal. Porque lo que pedimos para gastar, observa el término, gastar significa tomar recursos
y terminarlos, ¿verdad? Es como cuando llegas con tu esposa, le dices, toma, mi amor, aquí está el gasto de la quincena. Y a los 3 días, mi amor, ya se acabó. ¡Ah! ¿Qué hizo? Se terminó ese recurso para gastar, pero tristemente nos enfatiza el pasaje que a veces gastamos en lo que nos complace en nuestros sentidos, en lo que humanamente queremos disfrutar. Entonces, por eso es que no recibimos, ¿verdad? Es que el Señor no me contesta. Evalúa que esa tu súplica no está haciendo lo que Él espera. ¿Quién puede saber cómo pedir? Bueno, dice en Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu, ¿quién? Y se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad ya viene diciendo en el contexto que es precisamente nuestra humanidad, nuestra carnalidad tan vendida al pecado, ¿no? Con la que ya te mencionaba hace rato. Y es esa humanidad la que me hace fijar las cosas, la vista en las cosas de esta tierra. Es esa humanidad la que me hace preocuparme por cosas temporales, por cosas que aquí se van a quedar. ¿Y qué sucede con lo eterno? ¿Qué sucede con el futuro, con el Rey glorioso? ¿Qué sucede con todo lo que te acabo de mencionar hace un momento? Lo olvidamos, lo perdemos de vista. Pero bueno, todavía no ha llegado el Rey glorioso, ¿verdad? Yo tengo que salir a trabajar. Es un hecho, porque además es un mandato. Pero la idea es que a veces esa es nuestra debilidad. Ahí somos débiles. Iglesia, pero ahí en tu debilidad, en mi debilidad, tenemos la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, ayudándonos. Dice, nos ayuda, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo podemos hacer nuestras oraciones de una manera correcta, conforme a lo que Dios espera escuchar en nuestra oración para poder actuar? ¿Cómo podemos pedir como conviene? ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco, no lo sabemos, dice ahí. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, intercede. ¿Sabes por qué? Porque además tenemos la bendición de que es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿quién conoce los profundos deseos y pensamientos de un hombre sino su propio espíritu? ¿Quién conoce los pensamientos y los deseos de Dios sino su espíritu? Entonces tenemos la ventaja de que ese espíritu vive en nosotros, vive dentro de ti. Claro, si eres de Cristo. Si no, te invito a que lo seas. Pero vive dentro de ti. Y si vive dentro de ti, dice que el mismo espíritu es el que comienza a interceder por ti. Y obviamente si intercede por ti, pues es el que te da la intercesión por los santos. Empieza a interceder por nosotros. E incluso llega un punto, que esta es la súplica, describe la súplica. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, llega un punto en que incluso ni siquiera puedes expresar palabras. Llega un punto en donde solo son suspiros que están diciendo algo, pero ni siquiera tienen una descripción verbal. Solo son suspiros, son gemidos, es llanto, es deseo de Dios, de su presencia, del establecimiento de su reino, de su justicia. Y tú estás llorando ante su presencia, quebrantado, buscando su presencia, buscando su voluntad. Llega un momento en que a lo mejor ni siquiera estás expresando palabras como tal, pero es el Espíritu que vive dentro de ti quien está intercediendo con gemidos indecibles. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones, es decir, el Padre, así es como lo describen los profetas, que Él es el que conoce el corazón. Ayer te lo citaba, engañoso por cierto, pero ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención o la motivación del Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Lo escucha y sabe, aunque no estoy diciendo palabras, solo estoy llorando y quebrantado ante su presencia, pero el Espíritu es el que está intercediendo y Dios escuchando, porque conforme a la voluntad de Dios está intercediendo otra vez. ¿Por quién? Por los santos, por ti, por tu familia y por la iglesia, a través de ti, a través de tu oración que llevaste al punto de reunión y que se volvió una súplica.
yo te invito, iglesia, a que pongamos mucha atención a esto que el Señor nos está invitando a hacer. El ser humano clama por naturaleza a Dios. Leíamos en un salmo, en el Salmo 18 leíamos así: clamaron y no hubo quien salvase. Se está refiriendo a sus propios enemigos David. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Sus enemigos de David, ¿verdad? Y él describe y dice: cuando ya Dios me dio la fuerza para enfrentarlos, mis enemigos tuvieron tanto temor que incluso llegaron a clamar a Dios, pero no recibieron respuesta. Porque la humanidad por naturaleza clama. Hasta el ateo, cuando se ve en necesidad, clama. La humanidad clama, pero la Escritura nos asegura que la única persona que tiene la atención de Jehová es el justo. Lo acabas de leer también conmigo hace poquito leímos: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal. ¿Observas esa diferencia? ¿Ves el contraste? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por eso es que viene un juicio. Porque en la tierra no hay más que dos grupos de personas: la cizaña o el trigo. No hay más. O escuchaste a Dios, ¿verdad? Como trigo. O escuchaste a Dios y le hiciste caso a su llamado y acudiste a Él y respondiste a su voz, y Él te tomó, te limpió, te desarraigó del mundo y te plantó en su reino, te prohijó, ¿verdad? Y te embistió de poder. Y hoy lo sigues y eres trigo. O te llamó e hiciste caso omiso. Y entonces dejaste que la maldad se multiplicara en tu mente y en tu corazón. Y ahí estás, ahora reclamando a Dios, levantando las manos, pero no en búsqueda de Dios, sino empuñándola en contra de Él. Que eso es la realidad de muchas personas hoy en día. Hay mucha gente que se está sublevando contra Dios. Y la tierra no tiene más que esos dos grupos: o quien lo escuchó y acudió a Él, o quien le ha hecho caso omiso. Los que escuchamos y acudimos a Él también nos dividimos en dos grupos: los prudentes y los insensatos. ¿De acuerdo? Los que escuchamos su voz y lo obedecemos, y los que escuchamos su voz y hacemos caso omiso. También estamos en un riesgo ahí de estar pasivos. Te invito, iglesia, seamos de ese trigo perseverante, de ese trigo que lo sigue a Él a donde quiera que va. Porque así dice la Escritura, está en Apocalipsis, y dice que los que andaremos en vestiduras blancas somos aquellos siervos de Dios que lo amamos, que amamos al Cordero y que lo seguimos a donde quiera que Él va, ¿verdad? Y lo que Él nos ha invitado a hacer, hacemos. Esos son los justos. Ya no me da tiempo de revisar las Escrituras, pero quiero cerrar con este mensaje, hermanos. Ponme mucha atención a esto. Los justos no son los que buscan su justicia personal. No son aquellos obedientes. Es que yo soy obediente, Señor. No, esos no son los justos. Los justos son los humildes que dependen de Dios. Los justos son aquellos que dicen: el grande eres tú y yo no. Por lo tanto, dependo de ti y te necesito. Esos humildes son los justos. Porque los justos, ¿te acuerdas la escena de Esther el día de ayer? Cuando ella se arrojó a los pies del rey, el rey la tomó y la levantó. Y a los justos, a los que se humillan a los pies de Jesucristo, Él nos levanta y Él es el que nos mantiene en pie. Ponte de pie esta noche y vamos a hablar delante de su presencia. Yo espero que el día de hoy esta palabra sea una semilla importante en tu corazón que cultives y sea una herramienta útil que comiences a poner en práctica para que tú inicies un buen hábito, el que quieras, ¿verdad? No soy una persona de lectura, pero quiero aprender a leer. Bueno, tienes que dejar de hacer una cosa para empezar a hacer otra. Quiero salir a correr todos los días. Bueno, tienes que hacer un espacio para que eso suceda. La invitación práctica
práctica de esta noche y del día de ayer es ora. Ora. Esa es la invitación. Es que no sé orar. Ya te platiqué de una manera técnica y práctica cómo. Haz un punto de encuentro. Proponte, ¿verdad? Este día, a esta hora del día y en este lugar de mi casa, voy a buscar a Dios. Y búscalo. Es que no me siento con ánimo. Platícaselo a Dios. Díselo, Señor, hoy venía sin ánimo. Y te platico por qué. Y toma la escritura, ¿verdad? Y deja que Él te hable. ¿Qué leo? Ay, pues llévate un calendario, pues, y lee lo que nos propone la iglesia. Comienzas a leer y Él te va a hablar. Y después te va a consolar tu corazón. Y después Él te va a decir, a ver, dame esas cargas. Mira, llévate esta idea. Te va a impactar. Medita en eso. Ora acerca de eso. Ora acerca de ti. Ora acerca de los tuyos. Comienza a orar por la iglesia. Cuando menos te des cuenta, yo paso mucho tiempo. Estoy aprendiendo a orar. Cierra tus ojos. Haz un compromiso con Dios. Si no has estado haciendo esto, si tú ya lo has estado haciendo, si tú dices, Señor, es parte de mi disciplina, pero no de mi rutina. No quiero que se vuelva algo mecánico. No quiero que mi relación contigo se vuelva algo rutinario, como cuando un hombre y una mujer están casados, ¿verdad? Y quizás al principio es nuevo todo y después se vuelve mecánico. No así, no así. Dale sentido. Tu relación con Dios se renueva cada día. Nuevas son cada mañana sus bendiciones, sus misericordias. Que tu actitud, que tu corazón delante de Él también sea renovado todos los días. Habla con Él. Señor, aquí está delante de ti tu iglesia. Te doy gracias porque hoy nos traes este ánimo. Nos traes esta oportunidad de retomar la invitación a deleitarnos y a deleitarte en intimidad. La búsqueda de tu presencia, de tu voluntad. Que tu Espíritu Santo comience a manifestarse en nuestra vida, en nuestra relación contigo, en nuestro tiempo de reunión contigo. Y ahí tu Espíritu Santo empiece a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos. Que comencemos a tener una transformación completa y real de quiénes somos, de lo que pretendemos, de lo que hacemos, de cómo nos conducimos. Que nuestra expectativa del futuro, Señor, no sea como la del mundo, que pueda estar basada en las expectativas que tienes tú. Que la esperanza que tú has descrito en tu palabra pueda cobrar vida en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea tema de entusiasmo, el saber que pronto vienes. Que no sea un tema de miedo, de angustia o de querer salir corriendo. Fortalece nuestro ánimo y nuestra fe, Señor, para que mientras tenga que pasar el tiempo de prueba, de dolor, de adversidad, encuentres una iglesia agradecida, contenta, gozosa, dependiente en ti, abrazados a ti, porque mi refugio y mi roca fuerte y firme, mi torre alta, eres tú. Así es como los hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los hombres de las Escrituras, hombres y mujeres, supieron enfrentar la adversidad con gozo, con alegría, con sencillez en su corazón, con esperanza en su mente. Permite que esta iglesia, no solo Betel, Señor, me refiero a la iglesia de Cristo en estos tiempos, todos los que confesamos tu nombre, podamos ser afirmados en ti, que podamos ser renovados por tu Espíritu y enraizados en tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Gracias, iglesia. Dios te bendiga.